los comentarios de los temas más trascendentes en el Sol de la Mañana, en este lunes 7 de julio del año 2014. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, buenos días a José La Luz, buenos días Melton Pineda, Don Amaury Aybar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño. Buenos días en Santiago de los Caballeros a Ramón Paulino. Así late la ciudad, el corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Joa Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. 7 en punto de la mañana. El sol de la mañana, el sol de la mañana. ¿Quién falló en el caso del coronel Julián Suárez Cordero, coronel de la Policía Nacional, asesinado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo mientras hacía lo que era su trabajo habitual, tratar de mediar en una protesta que tenían los estudiantes, que él estilaba hacerlo totalmente desarmado, porque él entendía que tenía buenas relaciones con los grupos estudiantiles y los estudiantes lo llamaban su papá. Un hombre considerado que siempre que pudo pues dejar en libertad a un estudiante y aconsejarlo, él lo hacía. Y entonces este hombre está pues hay una protesta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y él va y está tratando de mediar, pero no sabía que habían otros sectores con otros planes, que había una conspiración de por medio, porque evidentemente que había la intención de provocar una situación de respuesta pues desenfrenada de las autoridades al producir el asesinato de un coronel. No se mata a un coronel para que eso se quedara en la muerte del coronel. Una protesta estudiantil, mataron a un coronel. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de las autoridades? La respuesta habitual, la represión. Y en la represión, 2 o 3 estudiantes muertos. ¿Y ustedes saben quiénes habrían sido los estudiantes muertos? Estudiantes que nada tenían que ver con la protesta, porque los que decidieron la muerte del coronel, desde que mataron al coronel, se pusieron a buen resguardo y sabían lo que habían hecho. Lo que no sabían lo que habían hecho esos señores era cualquier estudiante que estuviera por ahí despistado, tratando de buscar un cese, un momento adecuado para salir e irse a su casa. Entonces, cualquier estudiante que no estuviera percatado de lo que estaba ocurriendo podría estar entre varias de las víctimas en respuesta a lo que fue el asesinato de un coronel. Para eso se concibió esa muerte, como parte de un esquema de conspiración, porque por lo demás no tenía sentido. No era un hombre que estaba disparando, que representaba una amenaza para nadie, ni era un hombre que tenía conflictos con los estudiantes, que en tal protesta reprimió, en tal protesta me maltrató, hizo esto, hizo aquello, abusó de mí, y etcétera. No había ninguna justificación para que una persona tuviera motivos individuales para asesinar a ese coronel. No, la razón era política. La razón era política. Provocar lo que ellos entendían que iban a provocar con el asesinato del coronel. Entonces, ¿qué resulta? Que 4 de los implicados en este asesinato fueron absueltos y el único condenado ha sido condenado a una pena leve, 10 años, que tal vez en una revisión, quién sabe si resulte absuelto también, porque tal parece, y vamos a darle el beneficio
de la duda a los jueces, que creo que lo merecen, que pues aquí el nuevo código procesal penal, pues también se anotó otras de las suyas, porque estas personas estaban presas porque habían evidencias suficientes. Y es verdad lo que decía hace un momento Álvaro Camaño, fue una sola bala, el coronel Suárez está muerto de un solo balazo en la cabeza, una sola bala la dispara una persona. Ok, eso es verdad, hay un responsable, el que apretó el gatillo y lo mató. Pero evidentemente que esto fue un acto colectivo, porque allí lo que funcionan y operan son grupos. Entonces, ¿decidió una persona de manera individual el asesinato de este coronel o lo decidieron varios? Y entonces, por lo tanto, habían complicidades en esto. Después, ¿qué ocurrió después de la muerte del coronel, del asesinato? Hubo ocultamiento, hubo una serie de cuestiones. Entonces, hay otros implicados. Pero solamente uno ha sido condenado a 10 años de prisión, que es el caso de Eduardo Pichardo Hernández. ¿Quiénes son los otros implicados? Bueno, Wilson Daciel Javier Nicasio, ese está absuelto. Diógenes Isidro Gutiérrez, absuelto. Giovanni Bonilla Cabrera, absuelto. Váyanse otra vez para su universidad a hacer desórdenes. Esta decisión es del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional. La actividad de los santos son los magistrados Rafael Pacheco y Arlin Ventura. Parece ser que hubo inconsistencia en los medios de prueba. Y yo estoy absolutamente seguro de que eso fue así. Porque afortunadamente es un caso donde no se podrá especular. Digo que es un caso donde no se podrá especular porque si estos magistrados del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional adoptan una decisión similar para un caso de narcotráfico, aunque existiera inconsistencia en los medios de prueba, entonces íbamos a estar frente a la especulación de que el narcotráfico compró la justicia. Si se trataba de casos que involucraba a empresarios poderosos y aunque los medios de pruebas sean inconsistentes y se toma una decisión así, de todas maneras habría quien especularía que se vendió la justicia, que se vendieron los jueces. Aquí no hay la posibilidad, ellos no tenían la posibilidad económica de comprar a una corte. Entonces nadie va a especular sobre eso, que lamentablemente eso demuestra que a veces también los jueces son objeto muchas veces de especulaciones injustas, porque probablemente cuando han actuado así, han actuado por las mismas razones que están actuando en este caso. Inconsistencia de los medios de prueba, inconsistencia, ilegalidad de los medios de prueba. Entonces, en base a esto, han tomado esta decisión, cosa que la sociedad dominicana tiene que acostumbrarse a verla. Los individuos que atentaron contra Francina Hungría están por ahí tranquilos, no importa que el video demostrara que eran ellos, etcétera, el video es ilegal. ¿Por qué? Porque tenemos un código, ya ustedes saben, sumamente garantista. Si eso esa prueba no fue tomada en un protocolo, ese video es ilegal. Aunque usted vea a los asesinos, míralo ahí donde están, míralo ahí cuando le dispararon, no, eso es ilegal. Entonces toda la sociedad y la justicia sabe que fueron ellos, pero como nos hemos dado un garantismo para el que no estábamos preparados, en libertad esa gente, como en libertad estos muchachos.
No importa que se supiera que participaron, etcétera. Los medios de prueba, aunque demuestran que ciertamente ellos participaron, adolecen de ilegalidades y de inconsistencia. Entonces, por esa situación, tenemos este mensaje tan nefasto. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha muerto un coronel. Ha muerto un coronel y los autores de ese asesinato, porque ahí hubo planificación, evidentemente, los autores pues se saldrán con las suyas. Estarán en libertad. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuando vuelva a ocurrir un asesinato de un oficial, ¿cuál es el mensaje? Bueno, señores, hemos tenido 2 ejemplos. Mataron a una oficial de la MED y se procedió como de rutina. Los que mataron a esa oficial de la MED no vuelven a matar ningún otro oficial, ni vuelven a matar a nadie. Los que mataron a esa oficial no vuelven a matar a nadie. Entonces, mataron a un oficial en la universidad, entonces se procedió por los canales institucionales, por lo que se reclaman todos los días en los medios de comunicación. Eso es lo que así es que se debe proceder. Es decir, someter a la justicia, porque las instituciones ni la policía puede hacer justicia por sus propias manos. Someter a la justicia. Bueno, entonces se somete a la justicia y lo que tenemos es un fiasco, que no hay sanción para los autores de un crimen. Entonces, ¿cuál es el mensaje en el fondo que se está dejando? El mensaje nefasto, señores. La falla, en este caso, de la justicia, que no tiene que ser necesariamente por una falla de los jueces, pero hay una falla de la justicia en este caso. Entonces, pone a la sociedad de un solo lado, porque prácticamente está dejando un solo camino. Aquí deberíamos tener un camino institucional contundente. Participaron en un crimen, fueron apresados, sometidos a la justicia y condenados. Porque eso es lo que evita que en el futuro, entonces, nadie diga, pero ven acá, va a pasar como los muchachos que mataron al coronel de la UAS. Después están de risita ahí, tranquilo, haciendo desórdenes de nuevo, sin mayores consecuencias. Entonces, ahí hay un mensaje muy, muy negativo. El procurador ha tronado, ha dicho una serie de cosas, etcétera. Yo prefiero, y lo dije en el caso de Vallaguana, yo prefiero a un jefe de la policía y a un ministerio público buscando pruebas y siendo contundente en la presentación de unos expedientes, y no en el tribunal de la opinión pública, donde ellos a veces actúan con mucha contundencia, pero entonces son duros en la opinión pública y flojos a la hora de presentar las pruebas ante un juez. Entonces, así la sociedad está haciendo un mal negocio. Yo en eso he felicitado al presidente de México. Cuando llegó el presidente de México, López Nieto, pues, ¿qué ocurrió? Que él se reunió con jefe de la policía, jefe de droga, una serie de cosas, que tenían unos espectáculos para presentar grandes narcotraficantes y toda una telenovela y un espectáculo de presentación. Él se reunió con ellos y le dijo, miren, eso está prohibido. Yo quiero que ustedes me actúen así contra los narcotraficantes, pero que me actúen con las pruebas. Es en la justicia donde nosotros necesitamos dureza. No es en los medios de comunicación glorificando a esta gente, etcétera, porque en definitiva, con todas esas cosas, ustedes lo que lo están exaltando. Ustedes lo están exaltando porque me presentan a un narcotraficante que es lo último en todas las cuestiones, pero mañana este señor está suelto porque
no habían pruebas suficientes, etcétera, y en definitiva lo que estamos es glorificando al narcotráfico. No. Prohibir ese tipo de cosas. Contundencia ante la justicia, que es lo que se requiere. Y eso lo decía por el caso de Vallaguana. Bueno, el autor fue el síndico, etcétera. Ojalá que ustedes tengan consistencia en el expediente. Ahí es que usted tiene que tener consistencia en el expediente para que no ocurra lo que ocurrió en este caso del coronel Suárez. 7:15 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Sí. Bueno, señores, hay otro debate. Y qué bueno que independientemente de todo, incluso al margen del liderazgo político en la República Dominicana, los temas importantes están ocupando su lugar. Porque tenemos una sociedad que demanda respuestas concretas a problemas muy graves que tiene. Y parece ser que el liderazgo, no puedo decir que esté desinformado, porque tienen bastante nivel de información. Lo que no tiene parece el suficiente nivel de sensibilidad como para entender que hay una sociedad que demanda respuestas, señores, no payasadas. Usted, gente con mensajes, con palabras, digamos, expresiones que sean simpáticas, etcétera, pero hueca, que no dicen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no han construido una propuesta. Al no construir propuesta, no pueden plantear propuestas. Lo que tienen que plantear es tontería, entretenimiento, circo, pero mientras el circo va y viene, la miseria no espera. Mucha gente sigue muriendo de hambre, mucha gente sigue, digamos, en la exclusión, y una sociedad todos los días a merced del crimen y una serie de cuestiones. Y quienes están en la obligación de construir respuestas para eso y de presentar soluciones, entonces andan en otra cosa, en tonterías y payasadas. Pero bueno, me parece interesante el debate que se ha desatado entre el Banco Central y el Consejo Nacional de la Empresa Privada por el tema de los ingresos del empleo formal versus empleo informal. En una página abierta, en respuesta al CONE, porque mucha gente quedó fuera de base con el planteamiento del CONE y empezó a improvisar respuestas. Yo creo que la del Banco Central no fue la más afortunada. Hubo un mensaje que colocó en su página abierta donde está planteando lo siguiente. Aquí yo tengo un resumen de los 4 puntos del Banco Central, que en definitiva conllevan a plantear que el crecimiento de la informalidad en la República Dominicana se debe a que en lo formal se paga poco. Y como a un empleado formal se le paga poco, ese mismo empleado decide irse a la informalidad. Yo creo que hay otros factores. Pero veamos cuáles son los principales alegatos del Banco Central. Número 1, que prácticamente en la totalidad de los casos, los ingresos pagados a los trabajadores del sector informal son mayores que los pagados en iguales grupos ocupacionales del sector formal, dice el Banco Central. Número 2, estos bajos ingresos del sector formal han incidido a que en los últimos 13 años el sector informal no agrícola haya aumentado 46.2% del total de la ocupación, de que en el 2000 en el 2000 era de 46.2%. Y esto ha pasado a ser en el 2013 un 50.6%. Es decir, ustedes van y dicen en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio que ha habido un crecimiento de la informalidad.
y culpan a los gobiernos de los últimos 10 años de ese crecimiento de la informalidad. ¿Qué dice el Banco Central? No, los culpables son ustedes. Los culpables son ustedes porque como ustedes pagan poco, la gente se ha ido a la informalidad. La gente se ha ido a la informalidad en los últimos 13 años porque ustedes pagan poco. Entonces, dice el tercero, el aumento de la cantidad de trabajadores por cuenta propia, concentrados principalmente en el comercio informal, transporte y servicio, obedece a esta diferencia en los ingresos por hora entre el sector formal y el sector informal. Y cuarto, como consecuencia de todo lo anterior, muchos trabajadores, debido a los bajos salarios que devengarían en el sector formal, deciden voluntariamente trabajar de manera independiente en la informalidad para generar mayores ingresos. Es decir, que nuestros amigos del Banco Central descubrieron América. Los culpables de la informalidad aquí son los empleadores, porque los empleadores pagan poco. Que me excusen mis amigos del Banco Central, pero eso es un disparate. Eso es un disparate mayúsculo. ¿Por qué? Porque la competencia de la informalidad no es el empleo formal, es el desempleo. Es el desempleo. La gente va a la informalidad porque no tiene opciones en la formalidad. Porque si la gente estuviera dejando los empleos formales para irse a los informales, entonces aquí hubiera vacantes formales. Hubiera vacantes, pues la gente está dejando el vacío ahí. Entonces ese vacío se sintiera y estuviéramos buscando gente para trabajar en la economía formal porque la gente no quiere trabajar allí por los bajos ingresos. No. Lo que tenemos es un ejército de desempleo donde la gente no tiene opción para conseguir un trabajo formal y como no tiene opción para conseguir un trabajo formal, hace lo que sea. Siempre hay excepciones. Puede haber una gente o varias gente que estén en un trabajo formal y lo hayan dejado para irse a la informalidad, señores, pero eso es excepcional. La gente nada más se va a la informalidad si no tiene otra opción. Pues si yo estoy en un trabajo y me despiden y yo tengo que seguir tirando para adelante, pues tengo unos muchachos que mantener, tengo una serie de cosas, ¿qué voy a hacer? A buscármela en la calle. Pero es porque me despidieron. Me despidieron. No es verdad que yo, estando en un trabajo donde tengo el seguro médico de mis hijos, yo me voy a ir. No es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Oye, que me extraña mucho esto del Banco Central, ¿eh? Me extraña mucho. ¿Por qué? Porque dice que lo siguiente, que en prácticamente la totalidad de los casos, los ingresos pagados a los trabajadores del sector informal son mayores que los pagados en iguales grupos ocupacionales del sector formal. Eso es un disparate. ¿Por qué es un disparate? Porque incluso, señores, vamos a poner el caso de un ejemplo. Yo le estoy pagando, una persona le está pagando en el sector formal 17,000 o 18,000 pesos a otra persona. Eso es en el sector informal. Y en el sector formal le están pagando 15,000 pesos a esa persona. 15,000 pesos, que no es así. En los propios estudios que dice que tiene el Banco Central se demuestra que no es así. Pero supongámonos que es así. Que una persona está ganando en el sector informal 18,000 pesos y que gana 15,000 pesos en el sector formal. ¿Dónde gana más esa persona? ¿Usted me va a decir que gana más en el sector informal porque tiene 18,000 pesos? No gana más. ¿Por qué? Porque la empresa que le paga esos 15,000 pesos a esa persona tiene que estar invirtiendo por lo menos 28,000 pesos en esa persona. 28,000 pesos. Por lo que esa persona tiene una serie de cuestiones disponibles que no la tiene con los 2 o 3 mil pesos de más que esté cobrando en el sector informal. Que no es así. Porque el sector informal en muchos casos es una aventura. Y no es verdad que los salarios por igual oficio tienen la misma ocupación, pero los propios estudios del Banco Central demuestran todo lo contrario. Fíjense que para darle respuesta al Banco Central, el CONES no ha hecho otra cosa que buscar los propios estudios del Banco Central, donde demuestra que es realmente las cosas son diferentes. Entonces, hay una serie de cuadros, por ejemplo, ingresos por hora de la población ocupada
por deciles en el 2013. Entonces, si estamos viendo en lo que sería el grupo número 1, porque cuando estamos hablando de deciles son la forma de agrupar. En el grupo número 1, deciles por 10 grupos. Exactamente. Estamos hablando del grupo número 1, el decil número 1. Los propios estudios del Banco Central dicen que mientras en el sector informal tú tienes ingresos de 22.55, en el informal tienes ingresos de 13.46. En el decil número 2, estudio del Banco Central, dice que mientras tú tienes ingresos de 31.85, de 31.85 por hora, 31.85 por hora, en el informal tiene 22.20 por hora. En el decil número 3, mientras tú tienes ingresos en el propio estudio del Banco Central de 38.76 por hora, tiene de 28.81 y así por el estilo. Es decir, no hay un solo decil donde usted estando en el sector informal tenga mayores ingresos que los ingresos que representa el sector formal. Incluso hay una diferencia porcentual. Hay una diferencia porcentual amplísima. Amplísima. Los que están en el decil número 1, en el sector informal, en el sector formal tienen una diferencia de pago por hora que es superior 67.5%. Y así por el estilo. Entonces, yo no sé de dónde salió esta respuesta. No sé de dónde salió esta respuesta porque es evidente que no es consistente. Pero además, señores, además, ¿quién ha dicho que es un papel del Banco Central el aliento a la informalidad? ¿Quién ha dicho eso? O del gobierno el aliento a la informalidad. La informalidad, tal y como dice el presidente de los industriales de Herrera, cumple cierto papel. Porque si yo no tengo una economía formal que me sustituya a los empleos que me dan la economía informal, yo no puedo prescindir de ello, porque algo es algo. Y ese que yo tengo en la economía informal no está atracando. Ese no está atracando. Ese está trabajando. Ese consume, compra una tarjeta de teléfono, ese compra los alimentos básicos, compra una cerveza, compra una botella de ron. Es decir, ese consume. Y si yo no tengo lo suficiente empleo en la economía formal, desde luego que la economía informal me representa un contrapeso. Pero el desarrollo está en función de mi capacidad de transformar esa situación, señores. No hay cambio. Mire, todas estas cuestiones que estamos hablando de pobreza y superación de las pobrezas, etcétera, lamentablemente son ficticias. Aquí estamos hablando de 500,000 gente que supuestamente superaron los niveles de pobreza. Eso es una tontería. Porque hay una sola forma de superar la pobreza. La pobreza solamente se supera a través del empleo formal. A través del empleo formal, del empleo digno. Sin empleo digno no hay superación de la pobreza, independientemente de que usted esté recibiendo ayudas sociales y una serie de cosas que digan, bueno, pues yo tengo unos ingresos distintos. Yo estaba en la extrema pobreza y ahora tengo una tarjeta Solidaridad. Ya yo no estoy en la extrema pobreza, pero yo dependo de esa tarjeta Solidaridad. Yo soy pobre, muy pobre. El que depende de ayuda social es muy pobre. Es muy pobre, aunque ya esté fuera de los parámetros de la pobreza por la ayuda que está recibiendo. No, cuando esa gente supera la pobreza es cuando tengo un empleo digno. Y el empleo digno depende de una serie de factores. ¿Por qué? Porque ¿qué presiona los bajos salarios en la República Dominicana? Yo estoy de acuerdo con que aquí hay bajos salarios, que incluso he dicho siempre que la empresa gasta mucho y el trabajador recibe poco. Porque tal vez si un trabajador que está ganando 15,000 pesos, por ejemplo, y la empresa está gastando 28 o 29,
él debería estar recibiendo por lo menos 20,000 directos de esos 29 que la empresa gasta en él. Por lo menos 20 debería estar recibiendo y tuviera mejores ingresos. Entonces hay que superar una doble tributación de pago de seguridad social y una serie de cosas que andan por ahí. Pero aquí hay dos factores que presionan lo que es el pago, digamos, insuficiente del trabajo en la República Dominicana. ¿Cuáles son esos dos factores? Primero, el desempleo. Si nosotros tenemos una tasa de desempleo sobre el 16% y tenemos una tasa de desempleo con los jóvenes es del 32%, nosotros tenemos un ejército de desempleados presionando el costo del trabajo en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una población desempleada, entonces estamos diciendo que por cada, si por cada puesto que usted tiene 100 desempleados, eso le da un costo al trabajo. Pero si por cada puesto que usted tiene 200 desempleados, eso sigue bajando el costo del trabajo. Si por cada puesto que usted tiene 300 desempleados, eso baja el costo del trabajo. Si por cada puesto que hay 1,000 gente que están dispuestos a hacerlo por debajo de lo que usted lo hace, eso baja en sentido general el costo del trabajo. Entonces, si le sumamos a ese ejército de desempleados dominicanos, el ejército de desempleados ilegales que hay en la República Dominicana, entonces tenemos dos factores presionando el costo del empleo hacia la baja en el país. Si no superamos esas dos cosas, todo lo demás sale de sobra. Pero, como ustedes ven, este es un debate CONE, Banco Central. Pónganse a ver la mayoría de los políticos hablando y usted se va a encontrar con circo, con disparate, con tontería. Los problemas del país no existen, lamentablemente. Y al país llevándoselo el diablo. Cambio y fuera.